La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia. Bueno, agradezco sinceramente a Diana Pasaca de Juliaca, quien organizó un encuentro con gente de Puno, de Juliaca, para conversar sobre la ciencia, tecnología y educación, para hacer un salto de la situación en la que nos encontramos a un estado superior de progreso, de bienestar para todos nosotros, para los peruanos. Y al regreso, pues a Lima, me di con la triste noticia de que la delincuencia está cada vez más agresiva. En realidad, ya lo he señalado en varias oportunidades, desafortunadamente, que en lo único que va a crecer en nuestro país va a ser la delincuencia, la inseguridad, los conflictos. Y desafortunadamente esto se cumple, a pesar que yo hubiera estado contento de que fuese lo contrario, que me contradiga la realidad. Ahora bien, ¿por qué es que afirmo, he afirmado y sigo diciéndolo, que la delincuencia va a aumentar? Pues por la sencilla razón de que los peruanos, en la gran mayoría, no tienen medios para sobrevivir en el mundo formal. Es decir, no hay empleo, la gente no tiene los recursos que pudo haberle dado una buena educación, una educación que le hubiese permitido ofrecer servicios al mundo entero a través de la Internet, como lo ha hecho la India. La India es un país pobre, pero que a partir de 1980 empezó a poner muchos recursos en la educación, especialmente en informática. Y salieron expertos, no sé, millones tal vez de expertos, que ahora trabajan, estando en la India, trabajan para los países del mundo, todos los países del mundo, ofreciendo conocimiento de programación o también trabajo remoto desde allá, desde la India. Si nosotros hubiésemos iniciado un programa similar en la misma época como lo sugerimos, no estuviéramos en esta situación, porque los jóvenes, en lugar de estar haciendo eh, lo que estamos nosotros sufriendo, estarían ganando bien, viajando, teniendo recursos, y nuestro país estaría pues en una situación muy favorable para la paz, para seguir trabajando cada vez mejor. Bueno, el tema es ¿por qué hemos llegado a esa situación? Bueno, simplemente como digo, 50 años de una pésima educación, de una situación en la que no tenemos espíritu crítico porque no hemos sido entrenados para tener un espíritu crítico. Y les convoco, amigos, ustedes que están de repente ya entrando a este programita, Encuentro con la Ciencia, quisiera conversar con ustedes sobre ello. Hagan sus comentarios y tocamos el tema que ustedes crean conveniente, pero en principal, la delincuencia. La delincuencia la conozco desde mi niñez. Lo he contado ya en varias oportunidades. ¿Cómo se genera la delincuencia? Les voy a contar mi experiencia. Por favor, ustedes seguramente pueden hacerlo a través de los comentarios. También pueden decir sus comentarios si ustedes han conocido experiencias similares. Vayamos a 60 o 70 años atrás. Viajamos en el tiempo.
y nos citamos en Chimbote. Ahí llegamos con, mis padres me llevaron de la sierra, yo nací en Salpo, bajamos a Chimbote, nos instalamos en un arenal, el barrio Bolívar, ahí debió haber sido más o menos 1953, 4, más o menos por ahí, todos con nuestras casas de estera, cuatro carrizos, estera, allí eh, a dormir en la arena, así, textualmente, como le estoy diciendo, en la arena. Poco a poco íbamos construyendo nuestra casita, con algunos la mayoría con adobes. Mi padre, como consiguió un trabajo en Cider Perú, aprendió a hacer ladrillos de cemento con tremendos quincones, pero hacíamos poco a poco. No teníamos agua, comprábamos agua de los tanques que traían, jalados por burros, imagínense. Poníamos nuestro balde y del tanque, eso que generalmente era para gasolina, kerosene, no sé, en los cilindros nos daban pues nuestro balde de agua, no sé cuánto costaba, supongo un sol, el tremendo balde. No teníamos desagüe, nada, francamente era vivir en lo más primitivo que uno podía imaginar. Sin embargo, lo que sí es importante es que tenían trabajo, todos tenían trabajo. La mayor parte estaba en la pesca. Mi padre en Sogesa, la empresa siderúrgica que había sido construida por una empresa francesa, diseñada por una empresa suiza. Allí estábamos y todo el mundo estaba feliz, contento. Conversábamos en la arena, jugábamos fulbito en la arena, pero cuando llegó el año 60, más o menos, yo había ido a Salpo 3 años porque mi abuelo quería enseñarme ciencias. Regresé el año 61 y allí cambió la cosa totalmente. ¿Por qué? Porque Chimbote se vio como una especie del oeste americano. La gente iba como los americanos iban por el oro del oeste, así iban. Y poco a poco se fueron instalando, pero llegó un momento en que ya no había trabajo para los recién llegados. No había trabajo, o sea, instalaban sus esteras, sus carrizos, como todo el mundo, pero sin trabajo. ¿Qué podría hacer esa gente en esas circunstancias para sobrevivir? Bueno, como podrán imaginar, todo el mundo se niega a morir de hambre. Eh, Me acuerdo que algunos iban a la playa y allí los pescadores les regalaban bonito, ¿no? Pero tampoco había bonito para todos. Me acuerdo que mi primo Estuardo Montoya, iba pues con sus amigos y traían su bonito y vendían el bonito en la calle. Algunos, los más suertudos, traían con cangrejos, pero no alcanzaba para todos. ¿Qué pasó? Empezó a surgir la delincuencia y la delincuencia cada vez más agresiva, ya incluso con muertes. La gente que se oponía a entregar su platita, sobre todo a fin de mes o a fin de semana, porque el salario le daban semanalmente a la gente obrera, esa delincuencia estaba allí. Y en el barrio nosotros identificábamos quiénes eran los ladrones. Había un guardia civil. El guardia civil conocía todo lo que uno podía conocer, pero no hacían gran cosa para contrarrestar esa delincuencia. No podían. Y la delincuencia seguía creciendo, seguía creciendo.
Eh, Banquero Rossi, en esa época, en los años 60, empezó a hacer su fortuna, daba trabajo a muchos pescadores que venían de la sierra, del Callao, pero no había para todos. De modo que aquellos que llegaron tarde buscaron la forma de sobrevivir, como ustedes podrán imaginar. Y también, por supuesto, ustedes se acordarán que en los años 60 empezó los movimientos sociales, los guerrilleros allí, eh, Cuba que enviaba sus mensajes desde no sé qué lugar, Radio La Habana, Cuba. La gente se comenzó a pensar en un cambio social, algunos extremistas eh, tomaron las armas. Una cosa, entonces había una violencia delincuencial que trabajaba, entre comillas, para robar y otros supuestamente para cambiar el mundo. Me acuerdo que mi padre, un día, cuando estaba llegando a casa a eso de las 9, dicho sea de paso, nosotros muy preocupados, esperábamos al padre en la puerta de la casa, en la calle de arena que teníamos, Manuel Ruiz, sentados cada uno en una silla con mi madre, preocupadísimos, esperábamos al papá que ojalá llegue sin problemas. Así era la cosa. Había un temor, un temor por regresar a la casa vivo. Y me acuerdo una vez que estábamos en casa, no estábamos afuera, llegó un poco tarde y escuché una voz, la voz del papá, que me comenzó a decir, Modesto, Modesto. Y yo salgo y lo veo que dos o tres muchachos lo tenían al papá con las manos arriba, pero uno de ellos dice, disculpe, vecino, no lo habíamos reconocido, estamos trabajando. Imagínate eso. O sea que los vecinos también estaban en esa actividad, los vecinos que no tenían trabajo, por supuesto, ¿no? Eh, bueno, entonces, de esa época me di cuenta que falta trabajo, aumenta la delincuencia. Y había muertes, ¿ah? Por si acaso. Me acuerdo que cuando en la noche me despertaba, porque mi cama estaba justo en la ventana de la calle, me despertaba, escuchaba los sonidos de chavetas, ¿no? Los sonidos metálicos afuera. Y al día siguiente uno encontraba un muerto en la calle. Esa es mi experiencia de los años 60 en Chimbote, en Chimbote. De entre el 58 perdón, a partir del 61, entre el 58 y 60 estuve en Salpo, a 3750, donde todo era paz, todo era armonía, todo amor. Los niños paseábamos, yo había hecho el trabajo de pastor, paseábamos por cualquier lugar, por cualquier cerro, cualquier quebrada, no nos pasaba nada, todo era armonía con la naturaleza. No había robos, las casas eran sin candado. ¿Por qué? Porque la gente tenía que comer, tenía su chacra y trabajaba en ella. Eso ahí estábamos todos tranquilos, no había necesidad, a nadie le faltaba, todo el mundo comía su papita, su trigo y cosas pocas, pero tenía que comer. Dos mundos totalmente diferentes. O sea que he vivido esos dos mundos. Y por supuesto, el abuelo, que mi maestro me enseñaba muchas cosas que no voy a decir ahora, pero también me hablaba de ese tipo de riesgos que había en la costa, ¿no? Bueno, ¿y qué resulta ahora? El Perú, al no haber invertido en educación durante 50 años de manera suficiente y haber abandonado, por el contrario, la educación supuestamente al sector privado, la gran mayoría de peruanos no está preparada para ofrecer servicios remunerados ni para vender al extranjero a través de la Internet. Y hay peruanos y por supuesto extranjeros que no tienen trabajo. Y como ocurrió en Chimbote,
la delincuencia comienza a aumentar. Y como hasta ahora no nos preocupamos por la educación de calidad, obviamente, ¿qué va a pasar? La delincuencia va a subir. Ahora, ojo, les pregunto a ustedes por un momento, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si por algún mecanismo que es factible, eliminamos la delincuencia? O sea, controlamos a aquellos que tienen la tentación de delinquir, se impide que haya robos callejeros, se logra eliminar el hurto, el robo de celulares o de cualquier cosa. O sea, eliminamos la delincuencia callejera. ¿Qué pasaría? Habría varios millones de jóvenes que no tendrían, que no tienen trabajo y comenzarían a reclamarle al Estado las subvenciones que les permita sobrevivir, como ocurre en países europeos. La gente que no tiene trabajo, tiene un mínimo necesario para alimentarse. ¿Por qué lo hacen los países? Porque hacen ese esfuerzo increíble por la sencilla razón que si no hicieran ese esfuerzo, estaríamos nosotros entonces, o estarían ellos, mejor dicho, en problemas de delincuencia. Tan simple como eso. ¿Qué va a hacer un joven europeo si no tiene trabajo y no tiene apoyo del Estado para sobrevivir? No hay que ser personas con un alto grado de imaginación para saber lo que va a pasar. Entonces, el Estado ha abandonado a los peruanos, nos ha abandonado totalmente. 75% de los peruanos trabajan en sector informal. ¿Por qué trabajan en sector informal? Porque no hay trabajo formal, pues, de calidad. Y de la gente que decide hacer trabajo informal, pues lo hace siempre y cuando le permita sobrevivir con ese trabajo. Pero hay una gran cantidad de gente que ni siquiera tiene esa posibilidad y las consecuencias ya las conocemos. ¿Qué hacer entonces para resolver el problema? Primero, que no va a ser de la noche a la mañana. Se requiere que el Estado redireccione, lo que se llama una reestructuración del Estado, para que los recursos que obtiene de los impuestos sean dirigidos justamente para eliminar la pobreza, la extrema pobreza, que la gente tenga algo que comer, generar educación para el trabajo, gente que sepa vender su conocimiento, e incluso en el mundo entero los van a buscar, porque el mundo entero necesita gente capacitada. Alemania está todo el tiempo a través de la noticia, se sabe, pidiendo que vayan a ese país personas, técnicos, ingenieros, educados. Los necesitan. Francia igual, Estados Unidos los necesita. El señor Trump va a aplicar una ley que va así impedir que vaya gente sin formación a Estados Unidos, porque saben que esa gente sin formación va a pasar de problemas, puesto que le va, entre comillas, quitar el trabajo a los norteamericanos pobres que no tienen educación por la mitad de remuneración. Las empresas se aprovechan de ellos para tratarlos casi como esclavos. Se crea un gran problema. ¿Por qué? Porque los norteamericanos que no tienen educación, porque también los hay, el Estado no los apoya y hay un enfrentamiento. Y eso sirve para que los partidos llamados de derecha tengan cada vez más clientela, más, más simpatizantes. La derecha le gusta, la derecha que estamos hablando, la de arriba, se aprovecha de esa contradicción entre la gente que tiene poca educación, la nacional y la extranjera, para decir fuera los extranjeros.
Ojo, pero no lo hacen con los que sí están formados. Los llaman, los necesitan, los buscan, les dan facilidades. De modo que nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos para formar personas en todos los campos, pero además las condiciones para que regresen aquellos bien formados. Y hay recursos, simplemente para que ustedes se den cuenta, pues busquen en la información en qué se está gastando la plata del Estado. Los impuestos que se pagan, los pocos impuestos que se pagan, están gastando en remuneraciones exageradas para un grupo de personas, facilidades exageradas para las empresas que buscan facilidades tributarias, que no quieren pagar muchos impuestos, en fin. Hay recursos que se destinan a grupos ocupacionales en el Estado con todas las facilidades, las, la- la- las jubilaciones extraordinarias, en fin, viven muy bien, ¿no? Pero si, si siguen en esa misma dirección, va a crecer la delincuencia, sin lugar a dudas. Ahora, tenemos pues que, si queremos cambiar, en primer lugar, ser más por la ciencia. Este canal está para promover la educación, la ciencia y la tecnología, por eso, porque al tener jóvenes más formados en ciencia, poco a poco vamos a tener menos problemas en estos campos. Seguramente algunos se irán porque los van a buscar, pero va a bajar. ¿Y por qué además un gobierno no hace el esfuerzo para disminuir la delincuencia, dar más educación? Porque si soy mal pensado, dice, piensa mal y acertarás, porque si elimina la delincuencia, va a haber movimiento social contra los gobiernos que no hacen bien su trabajo, ¿no? No tengo plata, no tengo trabajo, el gobierno tiene la culpa, cambio a este gobierno por otro y se van a, a partidos extremistas, como está ocurriendo en el norte. En los países del norte está ocurriendo eso, ¿no? Eh, y claro, el tema es, ya lo hemos señalado también en este programa, los problemas se resuelven con ciencia y tecnología. Aquellos países que disminuyeron su esfuerzo en este campo ya tienen problemas de empleo. Hay empresas que están cerrando. Volkswagen, la tremenda Volkswagen, está cerrando, está despidiendo a miles, no sé cuántos miles ya de trabajadores y así están con muchas empresas. Y claro, eso ¿a quién sirve? Sirve básicamente a los partidos extremistas que todo le echan la culpa a los inmigrantes. Los inmigrantes están ahí porque precisamente para resolverles su problema, a cambio de algunas migajas que no ganan igual que lo que están allá. Bueno, yo quisiera, como dije, voy a ver cómo podemos aquí eh, intercambiar ideas. Aquí vamos a ver qué nos cuentan los amigos. Efraín Contreras, ¿podríamos reunirnos? Por supuesto, estamos reunidos. Lo que se debe hacer es entrar casa por casa buscando armas. Ah, bueno, ya lo he señalado hace un momento. Tengo la impresión, como dicen, podría ser, a ver, ¿qué piensan ustedes? Que si es que entras en casa por casa y sacan todas las armas y le quitan, digamos, la fuerza a los delincuentes, no van a tener de dónde sacar plata y van a ser ciudadanos que van a pedir al Estado los derechos y los derechos de todo peruano es no morirse de hambre. Pero eso no les conviene a los gobiernos que usan la plata para otras cosas. En cierta manera, me parecería que más bien necesitan que haya ese equilibrio. Así, el que no tiene plata roba al que tiene un poquito, pero los que tienen gran cantidad de plata, a ellos no les pasa nada. Los robos y la delincuencia está entre nosotros, los ciudadanos de a pie, que no tenemos guardaespaldas, no tenemos casas búnker. Nosotros somos las víctimas, los que tienen mucho dinero, no le pasa nada, y el gobierno no quiere pues grandes movimientos sociales, prefiere que haya, me parece, ¿ah? Es un decir,
un estado, un estado dictatorial, digamos, más le conviene que haya esa delincuencia para no generar un gran movimiento social que pida un cambio total de sociedad. Vamos a ver qué nos dice. am, Aquí hay un seguidor que se llama Germany OB. ¿Qué es eso? Bueno, por favor, les agradecería que pongan su nombre, pues, porque ustedes ponen así. No sé si ustedes son trollers que van a decir cosas provocadoras, pero hay que poner el nombre para que sepamos quién es. Pero en todo caso, que no dice Germany. Em, usted debería unirse y apoyar desde ya a un partido político, por ejemplo ir con Augusto de Congas. Francamente no conozco quién será Augusto de Congas. No sé si me está eh, Agora Popular. No conozco el partido. Aquí se necesita una revolución peruana, dice así. Ahí ven, no hay gente que busca una revolución, pero no habrá revolución social, pacífica, por supuesto. No habrá esa revolución social si es que se permite que la gente resuelva sus problemas de manera ilegal o informal. Digo yo, ¿ah? No es que estoy asegurando, es una teoría, una hipótesis. A ver, ¿ustedes qué piensan eso? Si es que se resuelve el problema de la delincuencia, no delincuentes, la gente que no tiene plata, en lugar de tener esa tendencia a la delincuencia, se volverá político, va a buscar cambiar la sociedad, de repente va a meterse a algún partido y conseguir partido y conseguir empleo del Estado. ¿Ah? Es un por eso es que hay muchos partidos, pues, porque algunos también ven esa posibilidad que participando en un partido consigan un empleo, el partido en el poder, como está ocurriendo, dicho ese paso, los partidos designan a sus militantes, como que ya no se trata de un militantismo por cambiar el país, sino por conseguir empleo. Pero en fin, vamos a ver. ¿Qué nos dice? Eh, si tú eres ministro del comunista Pedro Castillo, no entiendo qué es lo que dice. Comunista de Pedro Castillo. Bueno, primero que no soy comunista y no sé tampoco qué es ser comunista. Eh, yo apoyé a Pedro Castillo simplemente porque eh, él es, entre los dos candidatos, el único que hablaba de un tema serio, la ciencia y la tecnología. Tú no puedes elegir a un candidato que no hable de ciencia ni una palabra, porque significa que no comprende cómo funcionan las cosas. Los países han salido de la pobreza con ciencia y tecnología. Y si ustedes ven que candidatos no pronuncian la palabra ciencia, les duele la boca cuando pronuncian la palabra ciencia, cuando hacen gestos, entonces les recomiendo que ni piensen en ellos porque francamente están engañando al Perú. Son unos embusteros. No se puede resolver los problemas de un país sin ciencia y tecnología. Vean cómo ha hecho China. China, de tener millones de ciudadanos que morían de hambre, hoy están de tú a tú con la otra potencia que es Estados Unidos, porque a partir del 78 se estableció la llamada, una de las cuatro modernizaciones, ciencia y tecnología. Así que esa frase de comunista de Pedro Castillo, francamente, es una expresión que sale del poco conocimiento de lo que es la ciencia y la tecnología y su importancia para un país. Además que aquí no hay... además, no sé muy bien qué significa comunismo porque cada uno tiene su definición. Ahora han surgido una serie de frases. Hay terroristas, caviares, derecha chorada. Esas son etiquetas que no tienen gran sentido. Lo que tienen que decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan en ciencia y tecnología? ¿Sí o no? Hay dos tipos de políticos, los que apoyan la ciencia y tecnología, mejor dicho, los que apoyan al Perú con ciencia y tecnología y los que no.
los países que han salido ha sido con ciencia. China dice que está dirigido por un partido que se llama Partido Comunista, pero hizo ciencia y ahora es poderoso. Eh, tenemos a Venezuela, que no sé si será comunista, pero solamente se dedicó a vender petróleo y no se dedicó a la ciencia y lo tenemos. El Perú, menos mal que tenemos una variedad de minerales que nos permite sobrevivir, pero con una gran cantidad de pobres. No es suficiente. Regalar los minerales, porque prácticamente es eso, la tierra se la llevan, no es suficiente para salir de la pobreza. Necesitamos ciencia. Como que candidato que no pronuncia la palabra ciencia por lo menos 10 veces al día, hágale una cruz. De modo que, bueno, dice, ahí está. Ah, bien, aquí tenemos, ahí vamos de nuevo mientras existan peruanos como el Domi, el Domi que dice comunista es Pedro Castillo. Bueno, sí, pues, eh, s- Germany se refiere a Domi, dice, ahí vamos de nuevo mientras existan peruanos como el Domi, que ni tiene los pantalones de identificarse, el Perú no progresará. Heisen, bueno, Heisen dice. ¿Qué opina de Pedro Castillo? Ah, bueno, es una pregunta para mí, ya lo dije. Habían dos candidatos, lo pueden ver, uno que hablaba de ciencia y tecnología y el otro que no pronunciaba esa palabra. Nosotros invitamos a los dos candidatos a hablar en este canal, lo invitamos y la gente de la otra candidata, del otro candidato o candidata, nos dijo que los asesores no le recomendaban hablar de ese tema, mientras que Pedro Castilla, en todas las reuniones de ciencia y tecnología, él estaba, y por eso los científicos, no solamente, no solamente el que habla, sino los científicos decidieron apoyarlo. Muy simple. Eso, de modo que ahora él tiene problemas, no sé, es un tema que la justicia tiene que resolver. Dicho sea de paso, señores amigos, modestamente y humildemente, ustedes lo saben, en el Perú hay prácticamente todos los políticos están acusados. Están acusados de corruptos, de mochasueldos, están acusados de hacer del Congreso un prostíbulo, de abandonar su cargo, de recibir relojes para favores presupuestales. En fin, hacemos una gigantesca lista. Yo francamente digo, ninguno puede ser tratado como culpable mientras no se demuestre la culpabilidad con pruebas contundentes. Hasta la señora Keiko está acusada de todo, pero no ha terminado su juicio, igual que Pedro Castillo, igual que me parece PPK. Todo el mundo está acusado, pero necesitamos que la justicia haga su trabajo, los fiscales hagan su trabajo y demuestren. Lo que sí es cierto, del Congreso están saliendo leyes, evidentemente, que no creo que lo hagan a propósito, porque son buena gente, por supuesto, los congresistas. Esas leyes están permitiendo o están impidiendo que se capture a los delincuentes. Por ejemplo, este señor Burga. Este señor Burga ha muerto por esta ley que han dado, porque si hubiera habido la ley que permitía la prisión preventiva, el señor estaría en prisión preventiva, pero no muerto. ¿Cuál es mejor, estar en la cárcel o estar muerto? De modo que esa ley, podríamos decirlo, que ha generado la muerte por lo menos de una persona. ¿Se dan cuenta? Esa es una...
Y por otro lado, también, por supuesto, es necesario decir que hay varias consecuencias fatales que se deben a este asunto, estas leyes que están dando. De repente no lo hacen de mala gente, pero varios congresistas están también acusados y a ellos les va a favorecer ese tipo de leyes. ¿Lo habrán hecho a propósito? No lo sé, tampoco puedo señalar, pero por lo menos la gente sospecha. La gente sospecha de todos, ¿no? De modo que Pedro Castillo está en la cárcel y se supone que lo van a juzgar. Es necesario que se esclarezca pronto a todos, no solamente Pedro Castillo, sino a todo el mundo, que de una vez se resuelva su situación. Bueno, am, dice, caray, bueno, acá dice, hay bastante comentario. Estoy desbordado por los comentarios. Entonces, vamos, ¿qué hacemos? A ver. Eh, Pedro Castillo quiso hacer muchos avances y que les duela a los naranjetes. Bueno, esa es una opinión, no voy a, ya yo sé, ya dije la mía. Germany, un gran presidente, Pedro Castillo. Bueno, una opinión. No habrá revolución sin educación, eso está claro. Obviamente, pues si nos educan para decir sí señor a todo, no tener ningún espíritu crítico, para eso, dicho de paso, nos están bombardeando con noticias. Ya el gran científico Noam Chomsky dice, la educación que se da en los países como el nuestro es para dominarnos, para estar siempre aprobando todo lo que nos cuentan, ¿no? Dicho sea de paso, les pregunto a ustedes, amigos seguidores, les pregunto nada más, ¿ah? El señor López Aliaga ha regresado a Francisco Pizarro cerca a Palacio, cerca de la municipalidad. Pizarro, el que vino acá e hizo todo lo que ya sabemos, está ahora en un lugar principalísimo del Perú. 5 siglos estuvieron acá los españoles, eh, pero en España estuvieron 7 siglos los árabes. ¿Alguno de los invasores de España tendrá algún monumento en algún lugar de España? Pregunto, no conozco. ¿Eh? Puede decir que de repente un general que venció a los reyes de España se instaló allí, ahora tiene un monumento en Madrid. Pregunto si hay eso. ¿Algún Atila, por ejemplo, que llegó a toda Europa, por otro lado, ¿habrá un país que le ha puesto un monumento a Atila? En todo caso, lo más sencillo es, ¿hay algún monumento, a un general árabe que venció a las fuerzas defensoras de España? ¿Hay un monumento en Madrid de él? Pregunto, nada más. ¿Ah? Acá tenemos a Francisco Pizarro en un lugar principal de la capital del Perú. Bueno, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio se logra con educación, porque la educación nos permite discutir y ponernos de acuerdo sobre bases serias, sobre bases que se pueden comprobar que es verdad. La falta de educación nos hace pelearnos con lo que los que nos dominan nos ponen ahí para pelearnos, nos vuelven fanáticos de tal o cual tendencia. No, acá se necesita gente capacitada, entrenada para pensar críticamente. Pero desde ya aquí impera la ley del más vivo y así que nunca podremos alcanzar el bienestar. Efectivamente, acá se habla pues de la ley del más vivo, hay dichos, el
el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo, en fin, son frases que algo tendrán de razón porque se han vuelto populares, pero lo que necesitamos nosotros es que todos tengan la oportunidad de tener un buen trabajo, todos tengan la oportunidad de ingresar a la universidad. En este momento no es el caso, porque ahora como cada universidad toma su examen y hay muy pocas vacantes en las estatales, hasta se tiene que contar con plata para prepararse en academia e ingresar a la uni. Por ejemplo, la uni, prácticamente todos los que han ingresado han tenido que pagar academia de preparación. E incluso la uni tiene su academia de preparación con un, un número de vacantes para estos. De modo que eso no nos va a, no nos va a permitir escoger a lo mejor. Puede ser, no, no es que pueda ser, sino entre la gente que no tiene plata en el Perú hay gente brillante que se pierde para el Perú porque no se le permite estudiar. Y claro, esa gente brillante que no se le ha permitido encaminarse por ese rumbo, va a caer en la tentación de hacer cosas pues que no nos va a gustar. Muy bien, entonces, el ser humano nace bueno o malo por naturaleza? Es una pregunta, ¿no? Eh, el ser humano nace con necesidades, necesidades. Y por supuesto, depende de las experiencias que ha tenido desde la infancia que adquiera tal o cual costumbre, digamos. Y, ese es, y eso se va a reproducir de padres e hijos, la sociedad también va a incentivar determinados comportamientos. Por eso la educación tiene que ser establecida para eliminar las posibilidades de que la gente es- esté inclinada, se incline a esas cosas malas. Por eso es que los países son diferentes. Algunos se educan de una manera tal que son respetuosos. Un ejemplo concretísimo. Acá en Lima, cuando uno va a pasar, a cruzar una calle, no hay semáforos, pero están las líneas, la raya del tigre, la cebra, perdón, la cebra, ¿no? Está la raya de cebra, de acuerdo al reglamento, si hay rayas de cebra y no hay semáforo, los automóviles tienen que parar porque el prioritario es el transeúnte, el peatón. Pero los pobres peatones cuando hacen eso los atropellan. Entonces ahora vi- se quedan parados ahí hasta que pase el último auto. Eso se puede decir que el conductor es malo, que viola la ley, que atropella. ¿Por qué en otros lados no hacen eso? No se les ocurre, porque les cae una multa y a veces se les quita el brevete, ¿no? Entonces el Estado también tiene que cuidar y con educación, tú poco a poco va disminuyendo el mal comportamiento. De modo que hay, pues, la sociedad es la que genera los ciudadanos que más tarde los vemos interactuar en la calle. Bueno, es por eso que necesitamos un buen partido para revolucionar el Estado desde la educación. Obviamente, por eso digo, hay, no sé, 50 partidos. Recomiendo a los compatriotas, para bien de todos, vean qué cosa ha hecho cada candidato. Ha construido algo, ha dado un servicio a la sociedad. ¿Qué cosa ha hecho antes de meterse en política? Porque hay gente pues, que no hace nada en su vida y se mete se mete a hacer de doctorados rapiditos para tener algún prestigio, pero no ha hecho nada. El doctorado no es suficiente. Y quieren ser políticos y habladores.
bla, 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 se entrenan para engañar, para hacer engañar entre comillas, ¿no? Palabreo, en fin. Y luego que están en el poder, dan empleo a todos sus compañeros, porque se han unido para eso. Entonces ustedes tienen, cuando ven un candidato, voy a votar por él, voy a ver en el Google, puede ser el Google académico, qué cosa ha hecho ese señor, ha producido algún artículo, algún invento, ha hecho alguna empresa, eh, alguna buena empresa, por supuesto, qué cosa ha hecho. No hay que elegir a personas que han pasado su vida todo el tiempo en el bla, bla, bla. Esa es la recomendación que le digo a Germany, ¿no? El buen partido es aquel pues que tiene personas bien formadas que se han esforzado. Además, podrían ver incluso sus notas. ¿Cuánto se sacaba este joven, este candidato cuando estaba en el colegio? Bueno, caramba, hay muchos más, vamos a ver. Esteban Gutiérrez dice, ¿quién era el chupamedias que estaba de acuerdo con el mediocre de Castillo? No sé quién será chupamedias, pero podríamos, ustedes tendrán la palabra, quién eran los mediocres y quiénes son los mediocres ahora, ¿no? Que están de acuerdo con la situación en la que nos encontramos. No sé, que es bastante interesante, ¿no? Hay gente que dice que eh, lo peor que se está viviendo es ahora, ¿no? ¿Quiénes lo defienden? Generalmente los que están en política toman posición, ¿no? Como dije, yo estaba con Castillo porque es el único candidato que hablaba de ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que va a salvar el Perú? De modo que esa es mi posición. No estaba defendiendo a Pedro Castillo porque era Pedro Castillo, ¿no? Sino defendía a la persona que hizo el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo puso en el Congreso y el Congreso eh, lo archivó. ¿No? Entonces, ¿quiénes son aquellas personas que defienden a este Congreso, que está haciendo todo lo que sabemos y que archivó la propuesta de Pedro Castillo? Bueno, ustedes tendrán la palabra. Bueno, ¿qué más? Acá se responde todo, de modo que, a ver. Mm, aquí hay un señor que se llama OCK. ¿Cómo puedes hablar de Pedro Castillo si es que es evidente que lo metieron preso para hacer del Perú este infierno? Ahí está, es lo que decía hace un momento, ¿no? Hay gente que dice, Pedro Castillo, no sé cuánto, ahora estamos mejor. Bueno, está. Si eso, si están contentos con, me preocupa que estén contentos con la situación actual. Ayer han matado a un señor acá nomás, en Javier Prado, y todos los días han puesto explosiones en, en Lince. Es decir, ojo. A propósito, cuando les decía a ustedes que en Chimbote nos sentábamos con mamita esperando, rogando al poderoso que mi padre venga sano y salvo, ahora ya estamos en eso. Cuando salimos, rogamos para que no nos pase nada, que no nos asalten, que no nos extorsionen. Y algunos están contentos, ¿ah? Bueno, están contentos, están felices, se van de viaje por aquí, por allá, a todos lados, se van a celebrar cumpleaños con la plata del Estado, en fin. Eh, bueno, si están contentos, me preocupa como peruano, porque ese no es el camino para hacer un país diferente. Um, y claro, dicho sea de paso, se habla que sacaron a Pedro Castillo por corrupto. Como dije, eso tiene que ver la justicia. Pero por lo que estamos viendo, no se trata de defender digamos, de luchar contra la corrupción. Lo que se trata es, tú haces lo que yo quiero y te perdono todo. Te mantengo, si es posible, hasta el 2050
Si es que tú quieres, si tú haces lo que yo quiero esto, tú lo haces, estás ahí. Puedes hacer lo que se te pegue la gana, pero con tal que te hagas lo que yo te ordeno hacer. Exagerando un poco, ¿ah? Por favor. Todas las propuestas que yo voy a hacer, las apruebas, si no, te vaco. Don Pedro Castillo parece que no aceptaba esa situación y le ocurrió pues lo que ya era inimaginable que iba a ocurrir, ¿no? Bueno, necesitamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con usted al mando. No, bueno, eso yo siempre estoy hasta ahora pidiendo ese ministerio, pero que el gobierno designe a una persona con competencia, de acuerdo a los valores del partido en poder, pero es importante un ministerio, obviamente, con un buen dirigente a la cabeza. Aquí hay alguien que se llama pisada seria, bueno, ¿qué pisada seria, imagínense. Aumentar seguridad no es mejorar la seguridad. Claro, o sea, tiene razón, bien necesario. Si dice, vamos a luchar contra la delincuencia, le duplicamos el presupuesto al Ministerio del Interior. ¿De dónde sacamos la plata? Del Ministerio de Educación. Ah, peor educación, más delincuencia. Eso es clarísimo, ¿eh? Tener cuidado. Eh, Germán dice, Esteban Gutiérrez respeta el en vivo y a los aquí presentes solo reflejan la, la pobre educación. O sea, cuando uno se expresa, está mostrándose, está descubriendo su educación, eso es cierto. De modo que si ustedes se respetan a sí mismos, traten de dar argumentos, ¿no? Estamos contra el terruqueo, contra caviar, poner caviar, derecha chorada, no, aquí se pone argumentos, nada más. No, no, no. Estamos entre gente que le interesa la ciencia. Eh, Álvarez, profesor, científicamente existe la paz. ¿Qué tal pregunta, no? ¿Existe la paz científicamente? Bueno, desafortunadamente, pues, como se puede haber escuchado, la guerra está por todos lados, está en Gaza, está en Rusia. ¿Y por qué existe la guerra? La guerra viene de las divisiones que se generan entre los pueblos. ¿Quiénes dividen a los pueblos? Hay muchos factores de división. Hay veces te crean desde el exterior por motivos armamentistas y económicos, generan guerras. Por ejemplo, se dice que la guerra que hizo Chile contra Perú fue simplemente por intereses británicos. Usaron a los chilenos para tener facilidades económicas en sus negocios. Se dice también que Israel está allí donde se encuentra ahora porque las potencias occidentales querían poner allí una especie de espina en el mundo árabe donde estaba el petróleo. O sea, a veces, y por supuesto también se usa la religión, ¿no? Se habla Alá, Alá y se hace la guerra en nombre de Alá. Así que hay muchos factores, pero la gente que quiere paz tiene que educarse, pensar críticamente y saber las cosas. Hoy debemos saber que para aquellos que hacen ciencia y tecnología, no hay fronteras. Aquel que se ha formado bien en ciencia y tecnología, escoge el país que quiere vivir y se encuentra ahí donde mejor se encuentre. Va a Suecia, a París, a Japón. No hay fronteras. Ahí no hay guerra entre, entre científicos. Hace 3 días estábamos entrevistando a un peruano ilustre en Alemania que tiene un gran cargo nuclear y le decía, le preguntaba si hay racismo, discriminación allá, se dice que hay. Me dice, el racismo, discriminación entre la gente que no tiene educación, entre los universitarios, la gente de nivel, todo es amor, todo es paz. Bueno, ¿por qué es importante
gobernar con ciencia, porque ciencia significa conocimiento. Para gobernar tiene que conocer. La ciencia eh, resuelve problemas, te permite comprender, te permite resolver problemas. Por ejemplo, un solo ejemplo, se descubrió los rayos X. Un científico, un técnico descubrió los rayos X, una científica Marie Curie utilizó para hacer radiografías y hoy los rayos X sirven para diagnosticar enfermedades, prevenir enfermedades. Para eso sirve la ciencia. ¿Ah? Y vender cosas de altísimo valor para vivir bien. Los celulares, ¿de dónde viene? Del trabajo científico de los físicos. Salen. Y los que han hecho eso están muy bien. Elon Musk, el supermillonario que conocemos ahora, es físico, por ejemplo, que dijo, voy a aplicar la física para hacer plata. Y para eso, además de física, estudió economía. O sea, cómo hacer plata con la física, y ahí lo tenemos. Bueno, Blackie, doctor Montoya, Modesto, ¿qué opina usted de la gestión actual del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga? Bueno, López Aliaga es un hombre que tiene pensamientos claros, eh, ha puesto a Pizarro de nuevo cerca de la municipalidad, o sea que le gusta España. Eh, bueno, ese es. Pero desde el punto de vista de la gestión, solamente hay que ver lo que está pasando, ¿no? El tráfico es atroz, francamente es muy preocupante, la gente tarda 4 o 5 horas, incapaz de hacer un programa como lo hacen los países, las ciudades desarrolladas, resuelven el problema del tránsito con computadora, con la inteligencia, ahora está de moda la inteligencia artificial, se establece medidas precisas para ello. Por ejemplo, los países nórdicos tienen ómnibus grandes y la gente, los diputados viajan en ómnibus. Los ómnibus llevan, pues, qué sé yo, 50 personas, ¿no? Y aquí, en lugar de tener a 50 personas, hay 50 autos, imagínense. Entonces, tiene que haber una normativa que conduzca a tener menos vehículos en el terreno. Por eso el metropolitano es una gran cosa. El metropolitano, cualquier cantidad de gente. Para reemplazar al metropolitano, eh, ¿cuántos automóviles habría? Sería más caótico todavía. De modo que Rafael López Aliaga tiene sus ideas, pero hasta ahora no ha resuelto, eh, no sé qué cosa habrá resuelto, pero desorden, caos. A veces se le ocurre votar a la gente que trabaja en un sitio que es informal, la votan, bueno, de repente ese lugar se queda limpio, pero ¿a dónde va a ir esa gente que vende ambulatoriamente? A otro lado, o sea que patea el problema a otro sitio. De modo que López Aliaga, no lo veo realmente que ha hecho un buen trabajo, me parece a mí. Estimado doctor, mi nombre es Germán. Bueno, Germán Gómez. Germany es Germán Gómez. Lo sigo desde hace años. Con todo respeto, sería una alternativa que usted se una a un partido político limpio, porque sí lo hay. Bueno, habría que, eh, habría que analizar pues entre los 30 y pronto 50 para ver quién es el que propone algo interesante. Ever Álvarez, profesor, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? ¿Sí o no? Anda pues, Ever, ¿cómo es así o no? Yo, si me dice sí o no, digo, francamente, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Por qué razón? Porque ya se ha demostrado en el pasado, y hay varias muestras, que la justicia se equivoca hay veces, ¿no? Condena a alguien de muerte y después se descubre que era inocente. Acá en Lima se conoce muy bien el caso de el llamado, ¿cómo le llama? El de Armendáriz, ¿no? Que supuestamente era un asesino en Armendáriz, cerca de Miraflores. Murió, pero después se descubrió que no tenía nada que ver él
con las muertes. Decimos que es matar a alguien, por eso está. Además, la pena de muerte, como se ha demostrado, hay artículos científicos al respecto, no ha disminuido la delincuencia o los hechos que querían eliminarse, ¿no? No disuade. O sea, una persona que es un matón, el hecho que se dé la pena de muerte, pues ya no va a ser matón. Ok, bueno, el próximo partido político debería de ganar en primera vuelta para poder ser como Rusia un solo partido político en el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria. Bueno, ¿dónde, cómo podría hacerse eso? Eh, pues sería bastante complicado tener un partido así. Muy bien, hemos sido desbordados, amigos, ya por las preguntas. Yo les agradezco enormemente por estar conmigo en este encuentro con la ciencia. Mañana vamos a seguir a las 7 de la noche porque es necesario escucharlos. Ustedes manifiéstense, ¿no? Y los que ven el programa van a poder ver sus opiniones, pero les recomendaría, por favor, ser, como dice Germany, respetuosos, ¿no? Uno dice la verdad, no tiene por qué decirlo con groserías, con acusaciones. Hay que pensar, creo yo. Así nos entendemos. En esta oportunidad hemos hablado sobre inseguridad ciudadana y vemos pues que, francamente, para hacer un resumen, tengo la impresión que los estados, los gobiernos que no son muy santos, les interesa no eliminar la delincuencia callejera. Me refiero a la delincuencia callejera, porque si se elimina esa delincuencia, la gente sin trabajo, sin empleo, va a demandar derechos, como lo hacen los países desarrollados. Y nosotros para eliminar la delincuencia hay que apostar a la educación, a la ciencia y tecnología, para que todos tengan la oportunidad de ganar bien aquí o en el extranjero, no importa, bien preparados. Esa es nuestra posición y eso se hace con ciencia. Por eso es que siempre decimos, sin ciencia no hay futuro. Pido disculpas a, a nuestros amigos que están allí, todavía no hemos podido contestar. Mañana seguimos entonces con el tema. Mañana los espero a las 7 de la noche. Hasta el encuentro científico con la ciencia mañana. Chao, chao amigos. Chao, chao. Les deseo un, un bonito fin de semana. Eh, Traten de cuidarse, que el calor está bravo. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.